de vuelta en Estados Unidos. Se elige por CDN una serie de programas especiales que vamos a tener hasta las elecciones de Estados Unidos. Tenemos con nosotros a Wendy Reyes, experta en comunicación política por Zoom, a Víctor Gómez Casanova, analista político, y a Nelson Espinal Báez, analista político también. Tengo una pregunta para los tres, el que la quiera responder o el que quiera colaborarle al que responda. El presidente Donald Trump ha dicho recientemente que por el tema de los votos por correo, si las puntuaciones resultan ser sospechosas, eso entendiéndose que muy bajitas, él no entregaría fácil el poder o la presidencia de Estados Unidos. Eso si se dijera en República Dominicana, en Ecuador, en Haití, tal vez no pasaría nada. Pero diciéndole en un país que se pavonea de establecer la democracia más fuerte del mundo, pues tal vez tiene otra connotación. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo piensan ustedes que cae dentro de la población estadounidense? Wendy, por favor. Perfecto. Bueno, justamente el presidente Donald Trump lo que ha pretendido en su relato es que la votación por correo facilita el fraude electoral. Pero asimismo ha habido muchos expertos que dicen que no existe una constatación real de que esto sea así. Esto ha ido acompañando grupos y muchísimos fake news, que llamamos ahora, muchísimos rumores de que esto sucedería, pero al mismo tiempo tenemos todo el otro lado que dice que esto no sucederá y que tampoco hay las pruebas necesarias de que esto suceda. En el caso de ganar por correo, también habría que ver todo el sistema, cómo funciona. Por otro lado, tendríamos que ver el voto popular y el de los colegios electorales. Si llegase a ser una elección muy cerrada en la que dependeríamos de esto, tendría que resolverse por lo legal. Y como se debatió antes, incluiría todo la nueva elección, influiría muchísimo de la nueva elección de la delegada de la Corte Suprema. Esto iría a estas instancias. Yo precisamente no creo que lleguemos a eso. Creo que en este momento lo que están es pesando los relatos. Van 2 semanas, esto comenzó ya hace un mes, pero van 2 semanas de campaña todavía que se necesita para cerrar. Yo creo que estos son relatos construidos para que uno u otro candidato gane, y hay muchas fake news también que están circulando, y que lo que tendríamos que ir es a canales oficiales a verificar esta información, y que realmente, yo creo, esta es una percepción personal, no creo que lleguemos a eso. De hecho, hay muchísimas ya encuestas que ya dan un margen de error más grande. Si bien es cierto, esto en la historia de las encuestas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, ha habido muchos errores. De hecho, la elección del 2016, hay una nueva investigación de 538, que lo que hace es constatar varias encuestas y ver el porcentaje real de lo que pasa. Esto le da 85% de porcentaje de ganar a Biden. Por lo tanto, esta es una investigación que ha ido acertando en varias de las últimas elecciones de Estados Unidos. Esperemos que esto no suceda, pero este sería el escenario. Víctor. Don Nelson. Bien. Tal como dije en la introducción, el voto vía correo tiene 50 años de tradición impecable, confiable en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, esa confiabilidad en el voto, el presidente Trump hoy la está poniendo en duda a priori, es decir, de manera prejuzgada. En efecto, es parte de su relato, como explica Wendy, pero también es parte de su relato para movilizar a su gente, pero también es parte de su visión autocrática del poder, su visión de yo soy el Estado y yo soy el que decido. Es parte de su visión de gobierno, es parte del conservadurismo que explicaba Gómez Casanova. Estados Unidos de América y el voto o la concepción del voto como derecho es una de las grandes motores de su historia. Tradicionalmente se concibió el voto como un privilegio primero de los blancos y los que tenían propiedades, un privilegio solamente de los hombres, y en la medida que ha evolucionado su historia, ese motor de su historia, que es la concepción del voto como derecho, no como privilegio, se ha ido pronunciando y convirtiéndose cada vez más en una realidad. Hoy,
esa visión de concebir el voto, de dudar sobre el voto por correo, es parte de una visión atrasada de suprimir lo que explicábamos antes, que personas trabajadoras que no pueden salir de sus oficinas, de su trabajo, trabajadores sencillos que perder una hora no pueden darse ese lujo, no puedan ir a votar el martes 3. De modo que emitir el voto por correo es parte de la conquista norteamericana, de la conquista del pueblo norteamericana, del voto como derecho, no como privilegio. Para continuar con la conversación, me gustaría, Víctor, sé que tienes un análisis interesante sobre lo que pasa en los llamados swing states. ¿Cómo vamos a ver el proceso electoral el próximo 3 de noviembre? Me gustaría que viéramos a continuación un mapa que ha preparado la producción y que nos permite revisar lo que son esos 538 colegios electorales. Víctor, me gustaría que me ayudaras a determinar cuáles son los estados más importantes, en dónde tenemos que poner el ojo. Hemos hablado de Florida, para algunos también Ohio, es un estado muy importante, pues no se ha equivocado en ocasiones anteriores. No sé si la producción me ayuda con esos colegios electorales, los vamos a ver a continuación. Repetimos, son 270 los colegios que se necesitan para elegir. Víctor, y me gustaría que me ayudaras a determinar también cuáles son esos estados en donde no hay un all-in, en donde se ha logrado hacer que los votos no se vayan todos para la preferencia, ¿no? Fíjate, ahí estamos viendo el mapa. Sí. Si podemos verificar, hay 9 estados que son claves en estos momentos para esta elección. Lo primero que debemos señalar es que esta elección está, como los norteamericanos llaman, too close to call, muy cerrada para definir quién la va a ganar. ¿Por qué? Porque tal y como tú señalas, independientemente de las simpatías de los votantes y de la marca que señala las encuestas a favor del candidato demócrata Joe Biden, se define el presidente por la cantidad de electores de cada estado. Entonces, estos estados claves en esta elección son el estado de la Florida, que tiene 29 electores, el estado de Ohio, que tiene 18 electores, el estado de Pensilvania, que tiene 20 electores, el estado de Michigan, que tiene 16 electores, el estado de Carolina del Norte, con 15 electores, el estado de Iowa, con 6 electores, el estado de Arizona, con 11 electores, Nebraska, con 5 electores, y el estado de Wisconsin, con 10 electores. Estos 9 estados son los que van a definir el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y sobre todo la comunidad latina y el voto latino en estos estados, sobre todo en el estado de la Florida, porque la mayoría de los demás estados de los Estados Unidos ya tienen su candidato definido. Por ejemplo, California. California es el estado más grande de la Unión. Es un estado demócrata. 100%. Es un estado tradicionalmente demócrata. Ahí no se gasta un peso en la campaña republicana. Ahí está azul. Ese estado está azul. Pero sin embargo tenemos el estado de Texas, que es un estado tradicionalmente republicano. Ese estado está rojo. Nueva York está azul, es un estado demócrata. Y así, porque lo que analizaba el señor Nelson Espinal ahorita, y también Wendy y Gonzalo estuvieron haciendo referencia de ello, en comparación con las elecciones del 2016 y la cantidad de electores, son sociedades que están muy bien definidas en cuanto al modelo liberal, algunas, las de mayoría demócrata, y el modelo conservador, las de mayoría republicana. Entonces, estos 9 estados, repito, Florida, Ohio, Wisconsin, Michigan, Arizona, Carolina del Norte, Nebraska, Iowa, son estados que están por definirse, donde la elección está too close to call, muy cerrada, muy reñida, y son swingers, son estados que en algunas elecciones te votan republicanos y en otras elecciones te votan demócratas. Sin embargo, la mayoría de estos 9 estados, sobre todo la Florida, Ohio y Pensilvania, Iowa, Nebraska, Wisconsin, Carolina del Norte, son estados que en las últimas elecciones, quien ha ganado en esos estados se ha convertido en el próximo presidente. Sin embargo, hay estados más grandes que han tenido la mayoría del voto popular en favor del candidato que no ha resultado ganador. Lo vimos en el 2000, en el caso de Al Gore, que ganó el voto popular, pero perdió las elecciones.
Y lo vimos en el 2016 con Hillary Clinton, que ganó el voto popular. Es decir, en el 2016 Hillary Clinton sacó más votos que Donald Trump, pero Donald Trump sacó más de 270 delegados de los colegios electorales y ganó la presidencia. Entonces ahí es donde está la complejidad. Con relación a la pregunta anterior del voto por correo, es importante señalar que la legislación para los votos en Estados Unidos no es federal, es estatal. Correcto. O sea, en vez de una elección federal, vamos a tener 50 elecciones estatales, donde cada estado tiene su propia ley, su propia regulación electoral. 51, Y Víctor, con el Distrito 51 Columbia. con el Distrito de Columbia, exactamente. Y vale la pena señalar que algunos estados permiten el voto adelantado, otros no. Algunos estados permiten el voto por correo, otros no. Algunos estados permiten el voto de enviar la boleta y otros no. Y algunos permiten la boleta por correo electrónico y otros no. Entonces, yo me inclinaría, a propósito del análisis que hizo Wendy y la respuesta que dio también don Nelson Espinal, yo cruzaría los dedos y le pediría a Dios que las elecciones del 3 de noviembre próximo sean elecciones holgadas, no muy cerradas, Sí. que no vayan a ser cuestionadas por el resultado de uno o dos estados donde cuenten los votos del correo, de las boletas por correo. ¿Por qué? Porque pudiéramos estar viviendo unos resultados de elecciones sin precedentes con la actitud del presidente Donald Trump en ejercicio, buscando una reelección, con Estados Unidos en medio de una pandemia y con una situación tan difícil desde el punto de vista político y social, con una división tan arraigada en temas tan sensibles como son la pandemia, la economía, la raza, el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo. O sea, nunca antes los Estados Unidos habían tenido una confrontación tan profunda y una división tan profunda en temas de Víctor, carácter social. Quiero integrar a Wendy Reyes, que está por Zoom, y saber su opinión en cuanto a que los tres han hablado de qué significaría una diferencia, de que para ganar debería ser por una digamos que diferencia de votos que no, o de colegios electorales que no sea muy estrecha para que no se cuestione la legitimidad de las elecciones. Pero cuando hablamos de una cercanía que no sea, digamos que muy próxima, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Cuántos colegios electorales o cuántos estados podrían ser diferencia para que no sean cuestionadas las elecciones de Estados Unidos el próximo 3 de noviembre? Ojalá sean poquísimos, o sea, comparto completamente con mis compañeros de panel su análisis de que mientras esto no suceda sería lo mejor, pero hemos visto muchísimos cambios en todo lo que ha sido esta campaña electoral en Estados Unidos. Siempre desde América Latina hemos visto como un referente, por ejemplo, el tema de los debates electorales, los debates presidenciales, y en este caso pudimos ver uno y un debate vicepresidencial, y en el debate presidencial creo que absolutamente todos estamos de acuerdo en que realmente sorprendió al mundo en cómo se presentó, en lo mal manejado, en que las reglas no se respetaron, en realmente lo que significó esto como uno de los, y calificado por los medios de comunicación y en general por la ciudadanía como el peor debate presidencial de la historia de Estados Unidos. Entonces esto nos ha dejado muchas dudas de qué va a pasar. Comparto que hay estos estados que han sido azules, por ejemplo, en el caso de Michigan, Pensilvania y Wisconsin, en la última elección dieron el voto a Trump y estos eran estados azules, eran estados demócratas que dieron una ganancia a Trump. Yo creo que esto va a cambiar. Yo no creo que sea una diferencia tan cerrada. Realmente estoy esperando que esto sea así. Pero lo que pasó en el 2016 también fue mucha confianza del Partido Demócrata, que todo el voto latino, que la mayoría de afroamericanos, que en general los progresistas o liberales, todos iban a votar demócrata. Y había también un clima anti-Clinton que creo que no se logró entender muy bien. En este caso yo no veo un clima anti-Joe Biden tan grande como el que hubo con la candidata Clinton en la anterior elección. Yo veo más una coyuntura distinta de mucha polarización, de muchas fake news, pero también de una preocupación real de los ciudadanos en Estados Unidos de qué hacer frente a esta crisis económica,
hay desempleo, es el peor país en cuanto a la pandemia. Y si es que nosotros miramos también la calificación de la gestión de Donald Trump, que iba estable, iba bien, cuando tú calificas la gestión del presidente y del gobierno frente a la pandemia, baja. Todas las mentiras frente a la pandemia y también desmentir todo lo que decía la ciencia y él de repente cae enfermo, también le costó mucho salir de la campaña, enfrentar eso. Si bien fue muy corto el proceso, no se ausentó lo que debía ausentarse, creo que esto le pasó factura. Y creo que ahora el debate está en realmente quién ha manejado mejor estos temas, a quién se le cree más. Y creo que esta división también va a causar un poco de, finalmente, ¿por qué estamos? Porque creo que no es solo los temas controversiales, que lo hemos visto no solo en esta campaña, sino a lo largo de estos 4 años. El tema de Black Lives Matter, que ha causado conmoción en medio de la pandemia, los ciudadanos han salido. Hubo además en este fin de semana una marcha de las mujeres que fue una retoma de lo que fue justamente la marcha después que ganó Donald Trump. Entonces ha habido movilizaciones y grassroots o movilizaciones de ciudadanos reales, espontáneas, a favor de los temas demócratas, digámoslo así, o más por temas liberales y en contra de Donald Trump. Esto nos crea un ánimo también de que parece ser que las elecciones se van a tornar mucho más demócratas de lo que pensamos. Esperemos que esperemos sobre todo más que una u otra opción, que los valores democráticos se respeten y que el 3 de noviembre tengamos un ejemplo de elección en los Estados Unidos y que todos podamos verlo de esta manera. Gracias, Wendy. Bueno, gracias a Wendy. Nos cayó el tiempo encima. Espinal Valle, te tenía ahí una pregunta desde la perspectiva del patio, la importancia que tendría para la República Dominicana que se quede Trump o que llegue Biden. ¿Tú lo haces en 30 segundos? En 30 segundos. Bueno, para la actual administración del presidente Luis Abinader, pienso que le conviene que se quede Donald Trump, pues sus vínculos con los Estados Unidos nacieron a partir de Rudolph Giuliani y incluso se estableció en la prensa de que han contratado como lobista al señor Noriega. Es decir, da la impresión que la actual administración tiene vínculos muy cercanos con el Partido Republicano y la gente de Donald Trump, en sentido general. Ahora bien, para el planeta y para toda América Latina hay discusiones. Personalmente, opino que la elección de Biden es lo ideal para la salud de la democracia y del sistema democrático de Estados Unidos y del mundo. Ya saben, esa corbata roja fue pura coincidencia, pero él le corresponde una azul. Catherine. Bueno, ya estamos despidiendo este primer programa especial de Estados Unidos se elige. Hay muchas versiones que apuntan a que el próximo 3 de noviembre quizás no sepamos quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Incluso tuve la oportunidad de estar en un curso que está dictando el Departamento de Estado de Estados Unidos, específicamente un tour virtual por la pandemia. Como los periodistas no podemos ir a Estados Unidos a ver qué es lo que está pasando, han decidido hacer un tour virtual. Y uno de los comentarios que hacía Mark Rosell, quien es el decano de la Universidad de George Mason, decía, definitivamente quizás el mapa se tiña de rojo en la noche del 3 de noviembre, pero conforme vayan llegando los datos de los colegios electorales que tienen voto por correo, voto anticipado, pues la situación puede ir cambiando, así que nadie puede celebrar nada el 3 de noviembre. Sí, Víctor, tenemos poquísimo tiempo. 15 segundos solamente Sí. para ofrecer un dato histórico. Las 4 elecciones más cerradas de toda la historia de los Estados Unidos fueron en el año 1948, la reelección del presidente Truman contra el candidato Dewey. En 1960, el entonces vicepresidente Richard Nixon contra el senador de Massachusetts John F. Kennedy. En el año 2000, el gobernador George Bush contra el entonces vicepresidente Al Gore. Y en el año 2016, Hillary Clinton contra Donald Trump. Pero ¿qué pasa? Que en esas 4 elecciones fueron muy cerradas, pero el candidato que no resultó ganador le reconoció el triunfo al que terminó siendo vencedor. Claro. En este caso, con un presidente en ejercicio, aspirando a la reelección, y con el temperamento del presidente Donald Trump de no resultar él reelecto en una elección reñida o cerrada,
creo que sería muy negativo para la democracia y el Así es. sistema político Así es. norteamericana y su repercusión para todo el resto del Bueno, mundo. muy De bien. acuerdo. Las gracias a Wendy Reyes, experta en comunicación política desde Quito, Ecuador. Muy valiosa tu participación. También a nuestros distinguidos invitados desde el estudio, Víctor Gómez Casanova y Nelson Espinal Báez. Esta ha sido nuestra primera entrega. El lunes próximo nosotros venimos con otro programa especial. Vamos a enfocarnos en la pertinencia y la validez de los debates presidenciales. Como dicen los gringos, los push-ups. Ajá, lo que concludamos nosotros, ya que hablaron que esa noche del 3 de noviembre no se sabe lo que pasará. Yo hablaba con los distinguidos invitados y les recordaba a los Beatles de 1964. Será la noche de un día difícil. Gracias, Wendy, y gracias a ustedes, caballeros. Bueno, nosotros nos despedimos por el día de hoy. Gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por acompañarnos. Será hasta el próximo lunes, al menos, para hablar de las elecciones de Estados Unidos, cuando, como dicen Nelson y Catherine, estaremos enfocándonos en toda la acidez que ha tenido esta campaña en Estados Unidos. Por hoy nos despedimos. Será hasta el próximo lunes, pero nos vemos mañana temprano en Despierta con CBN. Bye, bye.